Angola se independizó de Portugal en el año 1975 y desde entonces solo tuvo 2 presidentes. Uno estuvo 38 años. Su nombre es Eduardo dos Santos, quien dejó ahora el poder a quien era su ministro de Defensa, de apellido Lourenço, que dice que va a pelear contra la corrupción. El problema es que quien lo ampara, quien está con él, quien lo designó como su delfín, está acusado de corrupción. Vemos un informe y después lo analizamos. Poco queda en Angola de la revolución que llevó al poder al MPLA, el Movimiento Popular por la Liberación de Angola, que luchó desde mediados de los 60 y hasta la Revolución de los Claveles en Portugal en 1974 para lograr la independencia del país africano y luego, desde 1975 y hasta bien entrado el siglo XXI, en una larga guerra civil postcolonial. Angola tuvo apenas 2 presidentes en toda su historia como nación independiente. El legendario Antonio Agostinho Neto, quien condujo la lucha por la independencia contra Portugal y falleció en 1979, y José Eduardo dos Santos, quien lo sucedió y gobernó durante casi 40 años hasta el pasado 27 de agosto. Este veterano de la Guerra Fría de 75 años, que lideró Angola con astucia y mano de hierro, se retiró dejando en su lugar a su ministro de Defensa, João Lourenço, luego de que su partido se impusiera en los últimos comicios legislativos con el 61% de los votos contra el 26,7% de UNITA, o Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, principal partido de oposición y antiguo contendiente del oficialismo durante la Guerra Civil. Nous n'allons pas accepter que le vote populaire soit volé. Nous sommes en train de dire qu'il faut que les résultats représentent réellement l'expression populaire. Je le répète, si le MPLA gagne, avec preuve, nous allons l'accepter. Mais nous demandons aussi que si le MPLA perd, il doit aussi accepter parce que c'est la volonté du peuple. Según el sistema político angoleño, la Asamblea Nacional de 220 miembros elige al presidente de entre sus integrantes, por lo que el resultado electoral garantizó la continuidad del oficialismo. Dos Santos deja la presidencia acusado de haber convertido a la corrupción en un rasgo sistémico y pervasivo de su largo gobierno y de poseer una de las mayores fortunas de África, beneficiándose de las principales riquezas del país, como el petróleo y los diamantes, mientras alrededor del 70% de la población vive con menos de $60 mensuales. De hecho, su hija mayor, Isabel dos Santos, directora de Sonangol, la petrolera estatal angoleña, es la única mujer multimillonaria del continente africano, con una fortuna calculada en $1.000 millones. Por su parte, su hijo José Filomeno está a cargo de un fondo de inversión del Estado de unos $5.000 millones. Aunque el retiro de dos Santos del Ejecutivo marca en cierta forma un cambio de época y se auguran modificaciones del paisaje político en el mediano plazo en ese país africano, el expresidente seguirá influyendo en la política angoleña desde el MPLA y su peso en las empresas del Estado. Sinto-me feliz, porque é sempre bom haver mudanças para que as coisas possam melhorar, para que novos pensamentos possam surgir e que os cidadãos ganhem consciência de que só juntos e unidos podemos fazer o nosso país progredir. Su sucesor, Lourenço, quien no está asociado en principio a hechos de corrupción y prometió en campaña hacer esfuerzos para combatirla, deberá enfrentar el creciente descontento popular con el oficialismo por una profunda crisis económica que mantiene la inflación en alrededor del 40%, altos índices de pobreza y un desempleo superior al 26%.
Me decías, Natalia, recién algo acerca del ministro de Petróleos sí. de Angola. Ahora, José María Botelho Vasconcelos, un nombre pomposo, simpático, acaba de hablar y dijo que para la recuperación que se está esperando y este futuro que se quiere augurar para Angola con este nuevo liderazgo de Lourenço, es que necesitan verdaderamente un petróleo a más de $60. El desplome... Todos necesitan eso. Todos bueno, los países todo Venezuela petroleros. también, pero no, bueno, digamos que ellos tienen muy armado el 97% de las exportaciones son embarques de petróleo, claro. Y a partir de 2014 con petróleo a $51,46 se cayó la economía fuerte, pensando que en algún momento Angola fue cuarto productor de café, producía banana, tenía caña, en fin, era un país más o menos más diversificado que este demonio llamado petróleo, ¿no? Sí, nada de eso parecía que llegaba a la totalidad de la población, de todos modos, No, pese a esos comentarios, ¿no? Exactamente, ese es el tema, que para Angola tampoco el precio del barril actual es un precio bajo, porque tienen estos países, tanto Angola, Nigeria, que son potencias como exportadores. Segundo de África es hoy Angola. Claro, son potencias, tienen un muy bajo costo de extracción del petróleo, seguramente tiene una renta muy alta, pero bueno, estábamos viendo en el informe, la hija de Dos Santos es la presidenta de Sonangol, que la empresa también es una potencia internacional, y una de las personas o la mujer más rica de todo el continente, mientras un 70% de la población seguramente tiene varias necesidades básicas insatisfechas. Es un crudo... No derramaba, digamos, ahí no, eso. Evidentemente no. Y hablando de derrames, es un crudo liviano el que tienen ellos. Cuando vos decís que no es caro la cuestión de la extracción... Eso tiene que ver con las condiciones de los yacimientos. Ah, ok. Yacimientos que son fáciles de extraer el petróleo, tiene una producción muy intensa, no es que tienen que hacerle algún proceso secundario o especial para sacar el petróleo y sacarlo en poca cantidad, sino que donde perforan sale y sale mucho, digamos, dicho en forma sencilla. Siempre tuvo Angola esta ventaja. El problema de los países petroleros, que en este caso sí, Inde, coincido con vos, que no es exclusivo de Angola, es que en muchos casos no han sabido con esa renta petrolera desarrollar la economía. Le ha pasado a Venezuela, le ha pasado a Arabia Saudita. No le ha pasado a Noruega. No le ha pasado a Noruega, no le pasó a Irán tampoco. Claro. Digamos, hay ejemplos que no tienen que ver únicamente con la condición geográfica donde se encuentra, sino el proyecto de mediano o largo plazo que tiene un gobierno. En el caso de Angola se agrega lo que recién comentaba Natalia. Prácticamente destruyeron todas las producciones alternativas. Dependen, en productos que eran fuertes como exportadores, hoy dependen de la importación. Y esto, además, con una política que evidentemente la de Dos Santos, de ser un héroe de la revolución, ha pasado a ser... Al rey de la concentración de dinero para uso propio, ¿no? Y de negocios con potencias internacionales, ¿no? Que esta es la otra cara, que como siempre habla, cada vez que pasamos por el tema de corrupción, siempre hacemos esta mención. La otra cara de la corrupción, ¿no? Pero al hombre le interesó bailar ese tango, digo. Es que claro, hay una tendencia en África que en inglés es winner takes all, es decir, el ganador toma todo. ¿Y por qué toma todo? No solo por una cuestión de corrupción, de negocios, como el caso de la hija de Dos Santos, sino también por eludir crímenes en tribunales internacionales. Entonces, por eso se requiere una reelección tras otra reelección, tras otra reelección, o de repente casos como Obiang en Guinea Ecuatorial desde 1979, o Villa en Camerún, 35 años de gobierno, o Mugabe, 29 años de gobierno. Bueno, esta es una realidad. En Angola se terminó el tiempo biológico, pero no se terminó el tiempo político, porque evidentemente lo que viene ahora es más o menos un delfín del actual presidente, sin una oposición política. Pero viste que algo importante. está cambiando porque cada vez ganan por menos. Esta vez ganó por el 61%, antes ganaba por el 80 y pico por ciento. Empieza como de a poquito, a lo mejor, a acomodar. Un parlamento llevará un tiempo. Un poquito más dividido. Y la sorpresa de la semana, Kenia.
es decir, que finalmente se anuló el resultado electoral y se convoca nuevamente a elecciones en el plazo de 60 días. Es decir, Kenyatta, Uhuru Kenyatta, el actual presidente, no terminó siendo reelegido, sino que debe haber nuevas elecciones. Curioso en porque Kenia. los observadores internacionales habían dado por limpias las elecciones y terminó siendo la justicia en Kenia la que determinó que no fue así. Es curioso. Nos vamos a un nuevo corte y ya volvemos. Estamos hasta las 2 de la tarde. En instantes, violencia étnica en Myanmar. Miles de rohingyas, una minoría musulmana, huyen hacia Bangladesh escapando de la represión del gobierno. La ONU advierte sobre una posible catástrofe humanitaria. Los detalles en instantes. Ya volvemos.